Caminar por cualquier calle de nuestra Argentina nos lleva a que nos identifiquemos con los lugares que hablan de su identidad. Sin embargo, casi todas tienen algo en común. Hay calles, plazas, monumentos que hablan de otra geografía, de las lejanas Islas Malvinas. Después de 1982, el espacio público fue ocupado por nombres que recuerdan la guerra que nunca debería haber sido. Las paredes también hablan de ellas, con frases, dibujos, contribuyen a fijar la imagen que de ellas hemos ido construyendo. Si bien los mapas, desde siempre, han contribuido a formar la idea de nación, pocos ejemplos aparecen tan claros como el caso de las Islas Malvinas. Su perfil cartográfico se ha transformado en ellas, y tal vez por la imposibilidad que tenemos los argentinos de recorrerlas de manera efectiva, esa silueta se ha convertido en lo único que sabemos de ellas. Estas islas se parecen al test de Rothschild, esas manchas simétricas en las que el paciente puede reconocer cualquier clase de silueta, según el escritor Carlos Gamerro en Pensar Malvinas. Los argentinos hemos leído las islas como quien lee esas manchas, de manera múltiple y contradictoria. Clifford Geertz expresó que el hombre es un animal suspendido en una red de significados que él mismo teje. En el caso de las Islas Malvinas, puede claramente verse las ideas de Paul Ricoeur, cuando establece que existen territorios con una fuerte carga emocional. La cartografía trasciende el ámbito informativo para imbuirse en el plano de la comunicación. Con los mapas podemos decir algo sobre las cosas. Cada persona que lee un mapa lo interpreta desde un punto de vista personal y no puede ser exactamente igual que la otra. El mapa goza del privilegio de ser considerado por la mayor parte de la sociedad como real, objetivo y científico. Si bien es a la postre uno de los más potentes simuladores del paisaje, el territorio ya no precede al mapa, ni lo sobrevive, nada más cierto en el caso de las Malvinas. La geografía oficial tiene un muy lejano origen. Los mapas fueron considerados arcana imperii, es decir, secretos del imperio, documentos secretos tan solo a disposición del monarca y oficiales autorizados. La práctica concreta de este uso político de la ciencia consistiría en ocultar toda información sobre nuevos descubrimientos, la exclusión de personas extranjeras en los viajes de exploración y la persecución de aquellos individuos que decidían dejar de servir a su país a favor de una potencia rival. Las islas son fundamentalmente siluetas, formas vacías, son un fetiche de la nacionalidad, el objeto del deseo por antonomasia, y cada uno puede en sus siluetas, cambiantes como jirones de nubes, ver el rostro inconfundible de su deseo más preciado, afirma el escritor Carlos Gamerro. El único caso de cuestionamiento provino de la literatura, cuando Jorge Luis Borges, en su cuento Del rigor en la ciencia, ya nos puso sobre aviso. El arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las... La pregunta es, ¿cuál fue el camino que llevó a que un mapa se convierta en el único símbolo de las Islas Malvinas? Es un tema sumamente interesante de investigar. Hasta la guerra de 1982, ese discurso nacionalista construyó una idea que todos aprendimos en nuestros años escolares. Sucesivos gobiernos avalaron la publicación de varias obras, como Les Îles Malouines,
escrita en el año del centenario por el entonces director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, que finalmente alcanzaría su edición castellana en 1935. Se convirtió en la primera obra de la causa Malvinas. El meticuloso trabajo del Instituto Geográfico Nacional durante tantos años dio sus frutos, ya que con la distribución de los mapas, que de manera única se pueden usar en escuelas e instituciones oficiales, fijó a fuego la imagen de nuestras islas. El Instituto Geográfico Militar surge el 5 de diciembre de 1879. En mayo de 2009, el Instituto Geográfico de la República Argentina ingresó en una nueva etapa. Luego de casi 130 años orbitando en la esfera militar, fue pasada al área civil, denominándose a partir de ese momento Instituto Geográfico Nacional. De esta manera, los mapas se constituyeron en la voz oficial de nuestra imagen sobre Malvinas. Esos dos elementos sirvieron para generar una única imagen cristalizada, que no tenía alternativa posible a ser pensada. Los soldados que allí fueron, desde ese fatídico 2 de abril, se llevaban esa imagen en el corazón, pero lo que allí encontraron fue una realidad absolutamente desconocida. Comprobaron con dolor que ese contorno tenía colinas, pozos de zorros y un otoño implacable. Los pocos periodistas que nos hubieran podido mostrar otras imágenes a las que habíamos ido construyendo, se encargaron de retasearnos todo lo que contradecía con el discurso oficial. Si a eso le sumamos que los relatos de nuestros soldados fueron silenciados durante muchos años, la red se seguía cerrando sobre las otras posibles miradas sobre las islas. Luego de la derrota en la guerra, el dolor silenció las voces, y la absoluta imposibilidad de llegar a ellas sumó más niebla al archipiélago. Seguían siendo un contorno, pero ahora contenía dolor y frustración. Con los años, los combatientes y sus familiares, con decisión y esfuerzo, comenzaron a viajar a las islas. Y fue así como comenzamos a conocer algunas imágenes que de a poco van corriendo el velo que durante tanto tiempo las convirtió en un gran signo de pregunta. Quienes regresaban comenzaron a compartir fotos y filmaciones con otros familiares, amigos, y hasta en charlas en colegios, bibliotecas y otros centros. Así comenzamos a conocer las calles de Puerto Argentino, los lugares que rememoran la guerra y sus cementerios. Los relatos de quienes viajan permiten construir un nuevo paisaje, doloroso, que no responde a nuestros derechos, deseos y discursos construidos a través de una decisión estatal unívoca. Estas imágenes, que no pueden ser filtradas por los organismos oficiales, devuelven una imagen que nunca quisimos aceptar. Sin embargo, las redes del mundo 2.0 nos abren el juego. El Google Earth, Panoramio o redes como Pinterest han generado una comunidad de usuarios que geoposiciona con etiquetas la ubicación en las islas. Además, nos permite observar detalladamente y encontrar curiosidades que solo podemos ver desde el espacio, y que en muchos casos ni los propios habitantes de Malvinas saben que se ven desde los satélites. Por ejemplo, desde hace más de 5 años se observan extraños carteles que claramente son vistos en las imágenes del Google Earth. Hasta aparecen de fondo en documentales de la televisión. Las propias redes nos pueden servir para investigar qué son y de esa manera superar los prejuicios de ese construido nosotros y ellos. Los nuevos tiempos imponen poder reflexionar cómo vivir con otros, formando nuevas generaciones de docentes y alumnos en la idea de que la vida en sociedad siempre trae conflictos, pero que se pueden superar con diálogo, conociendo a los otros y mostrando nuestra voluntad de diálogo democrático. Esto solo se puede conseguir con un trabajo que se construya desde la diversidad y no desde una única mirada homogeneizante.